Hoy es 18 de julio, son las 3:28 de la tarde. Acabo de salir de la Fiscalía Décima Especializada con el señor Santiago González. Entonces, primero le acabo de dejar este PDF que fue radicado en Bienestar Familiar hoy mismo, 18 de julio a las 12 del día, con este número de radicado 2024 12 22 0000 31 81 52, donde dice claramente que este es el video 79 y dice: petición, orden de alejamiento de los defensores del ICBF, trata de menores, Sarit Sarque Erazo, tarjeta 1027152040. Yo, Jenny Alexandra Erazo Muñoz, con cédula 669788184 de Cali, solicito orden de alejamiento de defensores de familia o cualquier funcionario vinculado al ICBF de restablecimiento ilegal 1764017245 por cometer delitos de lesa humanidad contra mi hija menor Sarit Sarque Erazo, desaparecida por su protección, para cometer extorsión e incriminarla por el grupo policivo trata de menores instalado en la policía y en la fiscalía para la venta de la custodia de los niños abusados por el ICBF. Adicionalmente a los radicados 2024 12 22 0000 29 7502 y 2024 12 22 0000 29 75 12, dos peticiones de julio 2 de 2024 a la fecha sin respuesta, solicito con claridad y oportunamente lo siguiente: 1. Copia de cédula y tarjeta profesional de los abogados Sandra Franco, Luis Hernández Iglesias, Isabel Cristina Real, Esperanza Borja, Viviana Hasta Morir, Luisa X. Romero, Diana Baló y Astrid Cáceres. Nombre de representante legal y responsable por la tenencia ilegal de mi hija Sarit Sarque Erazo del Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento y Fundación Niña María Villalbán. Copia total y física íntegra del expediente 1764017245 e historia clínica aportada por la Defensoría del Hospital San Ignacio de Especies Sanitas y de la menor Sarit Sarque Erazo. 4. Respuesta omitida por la señora Sandra Franco del 23 de febrero de 2024 de mi cuenta única rectifico celulares 350-807-9088 @proton.me. Respuesta omitida por el señor Luis Hernández Iglesias a la prohibición del 8 de marzo de 2024 a tocar a mi hija de practicar exámenes físicos, psicológicos y mucho menos medicación psiquiátrica, sin respuesta. 6. Respuesta omitida por la señora Astrid Cáceres del 7 de marzo del 2024 con radicado 2024 412 22 0000 1149 32 de proteger a mi hija bajo derecho internacional humanitario. 7. Respuesta de conocimiento de denuncia levantada en expediente confidencial por el ICBF para secuestrar a la menor de edad sin ningún protocolo aperturado al restablecimiento de derechos 1764017245. 8. Respuesta a la suplantación policiva al cambiar correos, celulares y nombre de mi hija Sarit Sarque Erazo como SSE en busca de desaparición por falsedad de sus defensores. 9. Respuesta al correo de 22 de marzo del 2024 dirigido a la señora Esperanza Borja a la ubicación de mi hija Sarit Sarque Erazo omitida para abusarla. 10. Todas las respuestas omitidas por la señora Isabel Real del Centro Zonal Tunjuelito desde el 25 de marzo de la ubicación de mi hija, prueba de supervivencia, conocimiento de estado de salud para pruebas privadas, copia de expediente, restablecimiento y de sus falsedades a la fecha sin respuesta. Dice que yo conozco el proceso de comisaría de familia San Francisco, plantar el correo falso de rectifico celulares 350-807-9088 @1proton.me, telegrama dirigido a qué dirección de medicina forense enviada el 20 de junio de 2024, relación real con la fiscalía y uso de videos para legalizar el entrampamiento como falsa positiva psiquiátrica a mi hija Sarit, razón para que el ICBF permita el acercamiento de una secuestradora a una trata de menores. Según el correo del 5 de julio, la señora Real afirma que en varias oportunidades se me dio ubicación de mi hija Sarit, copia de sus afirmaciones a quien se las dio correo, razón para impedir desde el 15 de marzo de 2024 no dejar verla a mi hija además de desaparecida, razón para impedir la entrega de la ropa, salida del colegio Puepa desde el 8 de julio, dio inicio a clases y la señora Real continúa atrapada en legalizarse un abuso de restablecimiento de derechos, nulidad de todo lo actuado como restablecimiento de derechos, liberación inmediata de mi hija y pago por daños y perjuicios, la cual a la fecha vamos en 1.681.000 por 6 cuotas utilizadas para la defensa, colegio y búsqueda de mi hija Sarit. Por la desaparición causada por el ICBF, los gastos causados a la fecha por delitos son 10.086.000 pesos que me debe a la fecha el ICBF sin incluir lo que le han hecho. Y ya voy a decir qué le han hecho.
Entonces, con esto me voy donde el señor Santiago González inmediatamente a entregarle copia de lo que yo solicité y voy a leerle la carta que voy a mandar por correo, porque el correo se me olvidó ayer que él me lo dio. Dice: sin respuesta, solicitud 17 de julio, traslado a la unidad de derechos humanos, porque él me ha dicho que me llamaba y no me llamó. Yo estaba esperando que me llamara simplemente para ir a rescatar a mi hija, pero entonces hoy cambió todo. Hoy cambió, como siempre cambia todo en la fiscalía. Entonces yo le estoy pidiendo traslado a la unidad de derechos de la noticia 11001600005020246525. Adjunto la petición del ICF del 5 de folios, radicado 2024-1222-000031-2152. Mi hija Sarit que es secuestrada para asegurar el caso depresivo agudo, diagnosticado falsamente para empoderar falsedades de criminales. Desaparecida para asegurar trámites a cosa juzgada de fraudes procesales y abuso sexual 2012 y trata de menores. Incomunicada para torturarla, deteriorar su autoestima, incriminarla, ficharla e inducirla a suicidio. Hoy continúa sometida a las falsedades de la defensora, denunciada por secuestro, desaparición, alteración de material probatorio, encubrimiento, omisión administrativa y sin poder determinar el grado de locura y sevicia del ICBF. Al parecer la obligan a estudiar como discapacitada mental para asegurar sean liberados de delitos de contra humanidad de la menor. En el video 79 doy muestra del oficio CGQ 3276 de la solicitud del Consejo de Estado de Secretaría General, liberación de la menor a fiscal señora Luz Adriana Camargo, y la explicación de en el video. Entonces, antes de empezar, quiero contar lo que me dijo el fiscal cuando hablé con él. Primero, aquí está, le estoy diciendo, mi hija ya entró a estudiar al colegio y aquí están los recibos. Se pagó 440,000 pesos por este saldo que se debía. Se pagaron 195,000 pesos. Esto, 145,000 pesos se pagaron. 195,000, aquí no está. Ay, toca traerlo. Espere, yo lo traigo un momentico, porque si no es de una vez. Esa es la denuncia de trata de menores que él dice que no tiene, porque el fiscal tenía un poquitico de hojitas, parece que no tiene la denuncia, entonces se la voy a reenviar acá, pero entonces habrá que revisarla, pues porque como aquí hacen cambios de folios, no vayan a aparecer respuestas de la señora Isabel Real, especializadas en plantar correos a mi cuenta de... Aquí está. Este es el contrato, todos los papeles que se firmaron se subieron, y este es el que falta allá, el de 195,000 pesos. De una vez lo vamos a llevar para tenerlo aquí, acá en el video 79. Aquí está. Eso. Se me ve acá. Bueno, entonces, ¿qué me dice el señor? Que le escribió un correo que ya se lo voy a pedir, por favor me mande copia, y la respuesta de esa señora, donde él dice, pues no sé qué escribió, mejor dicho, pero lo que dice es que él tiene que determinar qué es el restablecimiento de derechos, o sea, lo mismo de siempre. Estoy en la misma unidad donde la Fiscalía 54 me negó el 4 de abril la búsqueda de mi hija 1, y un mes después responde que mi hija está en un restablecimiento de derechos 2, y jamás vuelve a responder. Luego dice que el vicefiscal negó que se mandara la desaparición a derechos humanos. Entonces, claramente, esto es una denuncia contra la Fiscalía 6DH
definitivamente a mí la fiscalía jamás nos va a atender, porque la fiscalía son los victimarios. Primero, yo no acepto nada, ningún examen psicológico, yo no acepto nada de medicina forense que le haya hecho el ICBF a mi hija en ese entrampamiento, en ese secuestro tan abusivo. Cualquier prueba que llegue a pasar la fiscalía en contra de mi hija, favoreciendo el caso depresivo agudo, yo denuncio a la fiscalía por entrampar a una menor de edad de la forma más abusiva y bajo tortura, sacarle exámenes médicos. Por eso es que yo pido cárcel para los defensores, porque los defensores son unos abusivos que lograron con todos los recursos de la acción administrativa del ICBF entrampar a mi hija para favorecer a los delincuentes de la fiscalía, de la policía judicial, los que yo estoy denunciando por fraude procesal, que estoy denunciando por abuso sexual y por trata de menores. Entonces, si a mí ellos me van a llegar, si a mí la señora Isabel Real me va a llegar con exámenes médicos, psicológicos, me puede llegar con el diagnóstico del Papa Francisco, ¿sí? Pero fueron hechos en un medio de tortura, de amenazas, de secuestro, desaparición, aislamiento, y sin ningún consentimiento. Mi hija fue drogada y desaparecida 4 meses y no me la dejan ver, porque la fiscalía se inventó el caso psiquiátrico de que yo me imagino los policías y mi hija también se los imagina de la violencia, porque es que la fiscalía no entiende cómo se relaciona el restablecimiento de derechos con la policía, con la persecución de policía. Aquí nadie entiende, aquí lo único que hacen son los bobos, aquí, o los locos, más bien, todos se hacen los locos para poder pasar por encima de los derechos de una menor de edad y pretenden que van a pasar por encima mío con el cuento de la loca, y con una cantidad de papeles de exámenes psicológicos. Yo los denuncio a la fiscalía por calumnia, por discriminación a mi hija, por dañarle su salud física y su salud mental para poder incriminarla. Por eso yo no acepto que la fiscalía siga investigando este caso. Lo único que yo me acerco a la fiscalía es para que me libere a mi hija, pero ellos se negaron a liberar a mi hija y permitieron el entrampamiento desde el primer momento, cosa que lo hemos probado con la Fiscalía 54, con la Fiscalía Prevaricato y con todas las fiscalías a las que nosotras hemos pasado. Ninguna obró a favor de la menor, porque todos aceptaron las mentiras de los delincuentes. Entonces yo no acepto nada de la fiscalía, sino que la CIDH se proteja a mi hija y la saque de ese lugar, porque claramente la policía judicial la tiene secuestrada y no la va a dejar salir hasta que no convenza a todo el mundo de que ellos son los pobres santos que no le hicieron nada a una menor de edad, que la vienen abusando desde los 5 años, que la vienen amedrentando y la vienen amenazando, y eso se llama la fiscalía. Entonces el señor Santiago González me dice que él ya recibió lo que el Consejo de Estado le mandó a la señora Luz Adriana Camargo. Él ya lo recibió, es decir, que nada va a pasar, que la señora Luz Adriana Camargo no va a asumir la responsabilidad del entrampamiento de la fiscalía contra una menor de edad. Entonces yo la hago a ella completamente responsable, porque no me liberaron esta semana a mi hija. Yo no acepto que pase otra semana ya. Ella ya tiene colegio, y a mí con el cuentico del aeropuerto no me van a convencer. No me quisieron dar ni un expediente, no me quisieron presentar ninguna denuncia, porque su expediente confidencial simplemente es una sarta de mentiras, y como son una sarta de mentiras, no tienen cómo presentarlo, porque yo tengo todas las pruebas contra ellos, y el único cuento que tienen es el del aeropuerto. El aeropuerto resulta que es el único lugar que nosotras encontramos para poder descansar, porque ni siquiera en un hotel, en las casas no nos dejaron vivir, y en el hotel era peor. Es que esa gente es la más criminal del mundo. Entonces, independiente de lo que crean, piensen o digan,
Yo soy la que determino el nivel de seguridad y de protección de mi hija, y por eso es que todos son unos delincuentes, porque cuando me la quitan a mí, la dejaron en completa indefensión para abusar de ella, porque eso es lo único que han hecho. Lo único que ha hecho la policía judicial, la fiscalía, es abusar de mi hija. Nada más, nada más. A mí no me vengan con inventos de nada más. Y si no van a capturar, no van a coger y no van a decir ningún delito, que mi hija no cuenta con ningún delito contra mi hija, esto va a ser lo peor, porque ustedes denuncio a la fiscalía por tercero, no, además de calumnia, falsedad de documentos, de cambiarme todo lo que yo he dicho, que busca incriminar a mi hija en algo que ella no ha hecho, y protege a delincuentes porque no investiga. Dice que el señor dice, Santiago González, que él no tiene ningún caso, o sea, no tiene nada. Entonces yo le estoy aportando todos los videos, que son más o menos unos 165 videos, y más o menos podría ser unas 80 horas de material probatorio, pero yo continuaré subiendo toda la información. ¿Por qué no aporta la información del ICBF? ¿Por qué no la aporta? ¿Por qué no es el expediente? ¿Por qué no aporta la historia clínica? ¿Por qué no aportan las denuncias? Porque tienen que probar. Entonces, ¿qué es lo que están borrando? O sea, ¿por qué pretenden mantener a mi hija encerrada en un centro de discapacitados mentales, que ya el señor Santiago los estaba disculpando, que es que el ICBF no tiene ningún lugar normal? O sea, no, qué pena. Qué pena. Vayan y recluyan a sus hijos en el centro de discapacitados mentales. Vayan y métanlos allá y pónganlos a estudiar como nerdos. ¿O qué le hicieron a mi hija? Es que le dieron tanta droga que la dejaron tonta. Es que ustedes son unos criminales y yo no entiendo por qué la fiscalía los protege tanto. Yo no les tengo miedo, no les tengo ni 5 de miedo a la policía judicial. Todos los días me manda a amenazar. ¿Alguna vez les he dicho, no, por favor, no lo hagan? No, les estoy diciendo es, no sean gallinas, no se escondan detrás de mentiras, presenten las pruebas, métanme en un juicio con ellos. Es que yo quiero escuchar las mentiras. A ver en qué McDonald's, porque dicen, tiran la piedra, esconden la mano. Es que su hija se quería matar en McDonald's. No sea mentiroso. ¿En cuál McDonald's? Yo ya fui a preguntar a los McDonald's y todos me dijeron que no, que el hotel, no sea mentiroso. O sea, todas las mentiras que dicen para poder favorecer a un grupo de policía judicial, criminal, delincuente, trata de menores. En la sede, mi hija está metida en la sede de la trata de menores, y menos de ahí no me voy a bajar. Y los exámenes que le hayan hecho a mi hija, yo los voy a denunciar por abusadores, porque uno no tortura a una menor de edad ni con exámenes, ni con interrogatorios, ni la aísla, ni la incomunica. Eso es una vulneración de derechos fundamentales, y eso solamente lo hacen los secuestradores, y eso solamente lo hacía la guerrilla. Entonces aquí podemos ver la intervención del gobierno de Gustavo Petro, porque seguramente esa fue la idea de ellos. No, llevémosla, la secuestramos y le practicamos tortura. Desgraciados, eso es lo que ustedes son, unos desgraciados, y aquí no se me bajan, y yo lo voy a hacer todo público. Aquí está lo que se dejó en la Cámara de Representantes, 2024-1033-000-2310, hoy 18 de julio. Y se le pide al señor, aquí lo que se le dejó a la Cámara de Representantes, lo que borran en la Corte Constitucional, borran la solicitud de nulidad de tutelas. Pongo la solicitud de liberación de mi hija a la Fiscalía 10 especializada. Anexo 4 folios radicados de la prueba de suplantación de magistrados. Al doctor Willer Escobar le digo, yo no afirmo que mi hija esté bajo la protección del ICBF. Yo afirmo que la policía judicial junto al ICBF la secuestran para ejercer extorsión
agresión, deteriorando la salud física, mental, voluntad, defensa y libertad de la menor. Dígame usted qué quiere decir eso, que tiene que ver con protección. Claramente es el gobierno del cambio el promotor en guardar silencio y amarantar la normalidad en un grado de sevicia institucional donde la policía judicial sin temeridad ejerce como juez, magistrado, psiquiatra o le convenga. Y usted no puede poner en entredicho el grado de tortura ejercido contra una menor de edad al desaparecerla, desahuciarla como discapacitada mental y ahora venir a decir el ICBF que ellos dieron ubicación de mi hija a las autoridades. ¿A cuáles autoridades? A las suplantadas que relacionen el correo aportado a la honorable Cámara de Representantes. Yo lo insto, si le interesa, si no le interesa, si no desvirtuar mi denuncia, por favor no se meta. Y por favor no se meta nadie que no entienda que este caso no es que a mí se me ocurrió con el restablecimiento de derechos. No, el restablecimiento de derechos es el entrampamiento que la policía judicial le venía haciendo desde cada año para poder lograr la venta de la custodia de mi hija. Es que la custodia no solamente es con el papá, la custodia es porque esta niñita, mire cómo está abandonada, mire cómo la tiene, mire esa, y se la llevan a un sitio de discapacitados mentales, ahí le sacan papel de loca, la drogan y la venden. Entonces, nosotras ya hemos sufrido muchos intentos de secuestro por parte de la policía judicial. Yo los tengo identificados desde el año 2014 como policía, pero realmente no solamente la policía, sino que tiene un brazo dentro de la fiscalía, este grupo trata de menores. Entonces, que empezaron con un fraude procesal, o sea, que la policía judicial y la fiscalía empiezan por proteger, o sea, esto comienza por proteger al señor Miguel Ángel Sarqués Plata de sus salarios y todo el tema de inasistencia alimentaria, pero es que el tema aumenta porque ellos vieron la oportunidad que tenían para ingresar a nuestras viviendas, autoordenándose poder ingresar a ellas para comenzarnos a filmar. Yo no sé en qué momento nos comienzan a grabar, nos comienzan a filmar. Entonces, por eso es que a nosotras nos molesta tanto las fotos y por eso es que yo denuncio a toda esta gente por toma de fotos y para poder disimular lo que venía haciendo la policía judicial. Entonces se inventan los funcionarios que me investigan por todo el abandono y por todas las denuncias falsas que pone la policía denunciada para poder vender a mi hija. Entonces todos estos funcionarios que toman fotos a donde nosotras vivimos, a donde nosotras llegamos, simplemente son delincuentes, cómplices de un grupo de trata de menores. Y yo ya les había dicho que de 10 que aparecen, seguramente 1 o 2 son directos de ellos y los otros no tienen ni idea qué están haciendo, simplemente están ganando plata a costa de la vida de una niña. Y adicionalmente, yo entonces, como ya conocemos cuál va a ser la respuesta de la Fiscalía, supongo que van a sacar un restablecimiento de derechos por vías de hecho que ni siquiera les importa si se hizo o no se hizo. Lo único que ellos necesitan es probar las mentiras de la Fiscalía. Entonces, como ya sabemos, porque el señor dice que el martes tiene respuesta ¿de qué? De que seguramente no me van a dar a mí la información. ¿Por qué no me la van a dar la información? Porque necesitan encubrir delincuentes. Entonces yo continuaré con mi denuncia contra la Fiscalía, pero yo lo que pido a la CIDH es que libere a mi hija de ese lugar, que dé orden de liberación, porque la Fiscalía no lo va a hacer, no le conviene, el ICBF tampoco. El ICBF necesitan legalizar toda la violencia ejercida contra mi hija. No es los valores que ellos venden puros porquerías, todo lo que ellos venden es mentira. Ellos crearon unos campos de concentración para los niños donde los meten y los hacinan, los drogan, los tienen
tienen encerrados, ¿sí? Inventándose actividades de porquería, ¿sí? Inventándose estudio de porquería. Yo no tengo por qué tener a mi hija encerrada, dizque estudiando como discapacitada mental, ni más faltaba. Si para eso yo me vine a Bogotá, para que recuperara todo su estudio, y siempre mi hija ha estudiado en homeschool, nunca ha dejado de estudiar, para que vengan a decir, o sea, como para que vengan a decir que es que mi hija no estudiaba. Eso es completamente mentira. Entonces, de una vez, yo le solicito a la CIDH, por favor, que proteja a mi hija de las instituciones, una orden de alejamiento de estos defensores de familia, que claramente la Fiscalía no lo va a hacer. ¿Pero por qué no lo va a hacer? Porque es que la Fiscalía son los victimarios. O sea, Isabel Real no puede ser jamás denunciada en la Fiscalía, porque ella es la llave de la Fiscalía. Ella es la que utiliza, la Fiscalía utiliza a los defensores de familia para poder llegar a los niñitos y para poder hacerles estos ultrajes. Entonces aquí nosotras no vamos a salir. Yo les dije, a mi hija no la van a soltar hasta que no la induzcan a suicidio o hasta que no la maten de verdad. No sabemos qué le hicieron. Impedir a cualquier persona en el mundo que esté aislada, incomunicada, que no tenga derecho a la defensa, que no sea libre. O sea, ella no ha hecho ningún delito para estar hacinada y para estar en un campo de concentración, drogada. Ella no ha hecho nada. Ella tiene que estar en libertad, pero aquí los únicos que impiden que eso pase es la Fiscalía. Entonces yo no puedo esperar ninguna respuesta de la Fiscalía para que libere a mi hija. Yo no me voy a esperar hasta el martes, señores. Yo no me voy a esperar hasta el martes a ver qué más le pasa, qué más le hacen o qué más inventan. Tampoco yo le voy a decir al señor Santiago cómo tiene que trabajar. Yo le estoy pidiendo es una orden de alejamiento del CTI, porque claramente cómo me va a mandar a la policía judicial a donde ella esté a hacerle qué más cosas para que me la desaparezcan. No, es que aquí vinieron del CTI y pasaron la orden de que la habían liberado y la niñita no volvió a aparecer. Entonces yo no quiero, eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que me la entreguen a mí, yo quiero saber qué le pasó y yo quiero denunciarlos a todos por todo lo que le han hecho, independiente de las pruebas que tengan, Lo que ustedes hicieron fue un abuso, es un abuso, y de esa manera nos va a acabar. Le pueden hacer el examen de 10 millones de dólares con el que sea para probar que es un caso depresivo agudo. Eso es un abuso, porque nunca hubo consentimiento ni de ella mío para podérselo hacer, ¿sí? Ustedes son unos abusadores de niños y ahí no se van a bajar. Entonces, lo único que estoy pidiendo es que liberen a mi hija, que tiene que estudiar en el colegio, y no hay ninguna razón para que la tengan encerrada en un centro de discapacitados mentales, a menos que la hayan drogado tanto que esté irreconocible, porque yo tengo pruebas de quién es mi hija. Entonces, y otra cosa, que muestre claramente, cuando yo abro un expediente y lo hago confidencial, no solamente es por encubrimiento, sino por calumnia de los defensores del ICBF, que me demuestren a mí ya todas las calumnias con las que me han montado, ¿sí? A mí su caso psiquiátrico y su examen de medicina forense se lo pueden meter por donde más les plazca, pero yo no sigo los juegos de secuestradores ni de trata de menores. Es sencillo, no los sigo ni los voy a cumplir, porque yo no me voy a meter en su cuento de restablecimiento de derechos cuando es una acción abusiva, subversiva y criminal contra una menor de edad. A mí nadie me va a obligar, ya les dije, nadie me va a obligar a entrar en el juego del entrampamiento de la Fiscalía para incriminar a mi hija, para dañarle su futuro y para hacerla permanecer en un lugar para que se suicide. Eso no va a pasar, Y cada cosa que le han hecho,
cada cosa y que la fiscalía me niegue que es un delito, eso es el cuarto delito de la fiscalía, se llama encubrimiento institucional, omisión administrativa, y por eso es que yo llego a la Unidad de Derechos Humanos por los delitos de lesa humanidad, porque es que aquí ya hay una configuración de los delitos normales, ¿sí? Como robo, fraude procesal, prevaricato, pero todos esos delitos normales que nunca fueron investigados es lo que le configura a mi hija una tortura, porque además de eso le van creando un secuestro, una desaparición, le van creando unos delitos mayores y un posible infanticidio, que ellos lo llamarían claramente suicidio. Ellos no van a decir que fue un infanticidio, sino un suicidio. Y esto lo procuró el Estado colombiano. El Estado colombiano, ¿quiénes? Todas estas instituciones que se levantan todos los días a engañar con los radicados, a crear nuevas historias, radicados, denuncias, toda la historia del montaje, simplemente para encubrir la violación de los derechos de mi hija, los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y nadie me va a negar esto, nadie en el mundo me va a negar lo que le ha hecho la Fiscalía y lo que le ha hecho la Policía y lo que le ha hecho el ICBF y el Hospital San Ignacio. El Hospital San Ignacio me puede presentar el psiquiatra más grandioso, que yo lo voy a denunciar porque nadie les dio autorización a hacer ningún examen, a nadie se le dio autoridad, y menos a los secuestradores defensores del ICBF no se les dio, y yo tengo todo el derecho de denunciarlos, y necesito que el ICBF me responda claramente las cosas que le pedí, con la cédula, la tarjeta profesional, la copia del expediente, la historia clínica, todo, y lo voy a pedir por medio de la CIDH, que me lo haga presentación, porque a mí no me han entregado nada para poder tener a mi hija completamente vulnerada y secuestrada y extorsionada. Lo que pasa es que no han podido, seguramente, como yo les denuncié que no, el fraude procesal que estaba en trámite de cosa juzgada, sí, seguramente no lo pudieron hacer. Entonces ahora llevamos un mes fingiendo quién sabe qué le están haciendo, o sea, quién sabe en qué trabajo, en qué actividad la metieron, puros cuentos, puras mentiras, mentirosos. 12 años llevamos pidiendo protección, 12 años llevamos denunciando, mentirosos. 4 meses para poderla entrampar, para poderla drogar, para poder tomar fotos, para poder asegurar su caso psiquiátrico. Eso sí es uno muy perverso en este país, puras instituciones que son muy perversas para poder entrampar niños. Eso sí es lo más, mejor dicho. Aquí están la liberación de mi hija que se le solicita a todos estos personajes. Se deja copia de todo lo que se borró en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, acá está la solicitud al señor la solicitud a la Fiscalía 10, que fue el julio 17. Digo, liberación de la menor Sari Sarquerazo inmediato por el secuestro judicial extorsivo. Es que es un secuestro judicial extorsivo, no es un restablecimiento de derechos, es un secuestro judicial extorsivo. Y yo necesito que me presenten las pruebas para poder demostrar por qué es un secuestro judicial extorsivo. Es que yo llevo una investigación abierta sobre toda la policía judicial. Por eso no me han dado un consolidado de denuncias. Yo todo lo voy uniendo. Cada respuesta institucional es organizada por la Fiscalía y yo lo tengo todo en un cuadro.
y lo he ido resolviendo poco a poco, pero sin la información del ICBF y sin la información de radicados de la Fiscalía no puedo desarrollar. Por eso es que no me presentan sentencias de tutela. Está en la hora que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, que se le pidió que aclarara las 3 tutelas falsas, cuándo fueron enviadas, por quién, todo, no han dado respuesta. Entonces, yo tengo toda la información para probar lo que yo estoy hablando, ¿sí? Que no me lo dejen hacer es otra cosa, pero si no me lo dejan hacer, igual me da, porque yo lo voy a sacar por público. Yo necesito es que me entreguen los expedientes, pero no los van a entregar, ¿verdad? No lo van a entregar porque ya los volvieron confidencial, porque aquí ponga usted diga una mentira y se vuelve confidencial, y resulta que todo lo de nosotras es confidencial, especial, pónganle la palabra que sea, pero es simplemente para vulnerar los derechos de mi hija, los derechos míos, y para buscar que se suicide. Por eso es que lo llaman confidencial, para buscar que se suicide. Por eso es que lo llaman confidencial, para robarla más. Eso es lo único confidencial que tiene todo esto. Gracias.